Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el día de hoy una aproximación a los primeros planos y las características de estos planos que llamamos arquitectónicos. Recuerden, y como una revisión genérica, voy a nombrar las diferentes áreas de planos que se generan para generar un plano constructivo. Eh, la primera parte, la primera zona normal que se define en un plano que es constructivo, o sea, que va a construirse, se le denomina plano arquitectónico. Tiene todas las consideraciones, digamos, arquitectónicas que se necesitan para poder construir el proyecto, pero desde el punto de vista de entender la distribución, entender cómo se organizan los espacios, entender las características de los espacios y cómo normalmente implica también acabados, normalmente implica características espaciales de los diferentes espacios, así como de la forma arquitectónica externa. Eh, Luego entra otros que veremos más adelante, como lo son el eléctrico, ¿verdad? El plano eh, constructivo eléctrico, el plano constructivo, eh, valga la redundancia, constructivo, la parte que define cómo se construye, me refiero a la parte que incluye cuántas varillas lleva una columna, la calidad de la soldadura que debe llevar una soldadura X. Y normalmente esto se le denomina planos estructurales, ¿verdad? O son la esencia de los planos constructivos. Es donde está la esencia de cómo se construye una obra. Luego están los planos mecánicos. Los planos mecánicos o hidráulicos se les denomina a aquellos planos que involucran información técnica de agua. Eh, en planos más elaborados, más complejos, involucra una información técnica también de aires acondicionados, de sistemas de apaga incendios y otros sistemas especiales que en cuyo caso son algunas edificaciones especiales, como por ejemplo un hospital o una clínica, digamos, hospitalaria que tiene pacientes o que tiene personas que pasan la noche. Estos ya requieren entonces otras instalaciones más complejas que también son mecánicas o hidráulicas. Estos subgrupos de planos son los que configuran la esencia de lo que es un plano constructivo. Vamos a empezar entonces a partir de este momento a meternos un poquito más en el tema de entender más el plano arquitectónico y vamos a ir poco a poco metiéndonos en las otras áreas. Perfecto, nos hablamos, que es el tema, digamos, introductorio al curso. Ambos son planos elaborados dentro de un curso de la Escuela de Arquitectura del TEC y aunque tienen sus faltas, digamos, faltan cosas, en general cumplen bien con las características generales de un plano arquitectónico. Esto lo vamos a contrastar con los planos arquitectónicos que ustedes tienen en sus Padlets. Muy bien. En los dos casos lo que vamos a ver son ejemplos de planitos de una casa. Ahora, vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con este. Como ven ustedes, hay que ir viendo ciertas características para ir entendiendo lo que tiene un plano constructivo, plano arquitectónico, etcétera, cualquier plano. Cualquiera de los sistemas de planos que usamos tienen una cosa que pueden ver ustedes aquí alrededor, que normalmente se le llama como un margen, pero sobre todo lo más importante que tiene que existir es esta franja vertical de acá, que es un machote, es un formato que se usa en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Todas las láminas tienen que tener este formato y a esto le llamamos cajetín. El cajetín es una burbuja de información en general, porque hay diferentes tipos de cajetines para diferentes tipos de objetivos, ¿verdad? En este caso es un plano
y es un plano arquitectónico, entonces la información que tenemos por acá es una información general para poder que la persona que lo vea entienda ciertos aspectos, digamos, genéricos importantes. Vamos a acercarnos, vamos a ver el cajetín antes de explicar otras cosas. Bueno, ven, primero tiene una parte superior y un espacio en blanco que hay que dejar, porque eventualmente cuando dan el permiso de construcción, en esta franja vertical blanca es donde se pone un sello. Se pone virtualmente en la actualidad, porque todo se maneja virtual. Se ponía físicamente antes. Se tiene el nombre del proyecto, quién es el dueño del proyecto, se le da la información de ubicación a la persona para poder entender dónde está. Espacios de otro tipo de información, por ejemplo, el arquitecto, el ingeniero, etcétera, etcétera, quién dibuja. Y luego el profesional responsable de sus diferentes áreas, ¿ven? Arquitectónico, estructural, diseño hidráulico, que se le conoce también como diseño mecánico. Luego, quien hace la inspección arquitectónica, que no necesariamente es el responsable del diseño arquitectónico, puede ser que sea otra persona, etcétera. ¿Ven? Es información genérica. Luego nos dice lo que contamos, digamos, como información dentro de la lámina. Perdón, vamos a ver. No quiero bajar. Ah, es que me estoy bajando un montón más bien. Porque... Ajá. La información entonces del contenido y otros tipos de información, por ejemplo, la escala a la que están hechos los dibujos, la fecha, y todas las láminas van a tener una información. En este caso, una numeración o una manera de identificarlas. Aquí, por ejemplo, ven ustedes que esta es la lámina A2, que se refiere, digamos, a la lámina de las láminas arquitectónicas, la número 2. Eso es lo que quiere decir eso. Y lo que quiere decir, también desde mi punto de vista, es que me pasé a la lámina 2, porque en realidad esta era la que estábamos viendo originalmente, la A1. Pero ven, ya ahí yo identifiqué que nos pasamos. Bueno, ven, esa es la información primaria en lo que se refiere al cajetín o la información general, digamos, del proyecto. En lo que se refiere a la información particular dentro de cada lámina, tenemos, por ejemplo, la lámina número 1 de la lámina de dibujos arquitectónicos, la número 1, que lo que ofrece es una información básica del proyecto. Esto es muy variable, esto no está escrito en piedra, tiene muchísimas posibilidades de manejo de información. Entonces, por ejemplo, ven ahí unas imágenes en 3D, unas imágenes tridimensionales. En este caso, la persona decidió poner unas imágenes internas, cuando normalmente es externo cuando se refiere a lo arquitectónico, pero ciertamente tampoco está mal, porque finalmente lo arquitectónico también es el espacio, ¿verdad? También ven ustedes que se ofrece la idea de un índice general para que la persona que esté observando el proyecto se ubique. Y por ejemplo, aquí estamos hablando de que este proyecto incluye láminas arquitectónicas y láminas eléctricas y láminas estructurales combinadas con algunos elementos mecánicos. Así es como está dividido este. No necesariamente es la mejor división, no necesariamente es el mejor índice, pero digamos, ubica bien para entender la información. Y elementos importantes normalmente son estos otros que vemos por aquí abajo, que son la ubicación y la localización. Estos dos en particular, perdón, ahí me pasé, ahí está. Estos dos en particular son muy importantes
Porque, digamos, este de la localización es la misma información que aparece en el plano de catastro. Y la ubicación es la información para poderle llegar al lote. Como ven ustedes, este es un pequeño residencial o urbanización donde apenas vemos el lote que está por acá, en una gran calle o avenida, lo que evidentemente puede ser un poco peligroso para perdernos. Entonces hay que ubicarla muy bien, la propiedad. Luego aquí establece algunas características un poquito más cercanas al lote para identificarnos con él. Por ejemplo, esta curva que está acá, corresponde a esta del centro. Si se dan cuenta, la distancia entre esta rotonda y la ubicación del lote no corresponde lógicamente con la proporción de la ubicación de la rotonda que estaría aquí y la ubicación de nuestro lote. Para eso se identifican estos dibujitos. Estos dibujitos significan que aquí hay como un corte. Y lo que hicieron fue como quitarle una franja, digamos, de un pedazo que va como de aquí hasta acá, para acercar los lotes a la rotonda y poder observar la relación entre la rotonda y los diferentes lotes. Okay, esta es una información básicamente de ubicación. Y por acá hay, en este caso, una simbología de ciertos elementos que se pueden poner. Hay mucha información que se puede poner y mucho de esto no está escrito en piedra, se pueden tomar diferentes decisiones. Aquí se decidió utilizar una información, digamos, de cálculo de cantidades de proyecto, cantidades de paredes, cantidad de metros lineales, cantidad de metros cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una información válida, como cualquier otra información que corresponde específicamente al proyecto. Muy bien, por aquí vemos la lámina número 1. Recuerden que estamos en la lámina arquitectónica 1. Si nos pasamos a la siguiente, ya vamos a empezar a ver información específica del proyecto. Por ejemplo, vemos las plantas que podemos llamar plantas arquitectónicas, que serían esta y esta, que corresponden a dos plantas, es una casita de dos plantas. Aquí se le está indicando como planta de distribución, también está bien. Lo que es la planta arquitectónica, recuerden, es información solo de arquitectura, que establece espacialidades, establece formas, establece cambios de nivel, donde hay escaleras, donde no. Y una planta arquitectónica es una planta de distribución, ¿ok? Pero no necesariamente al revés funciona. Una planta de distribución no necesariamente es una planta arquitectónica. Y poco a poco lo vamos a ir viendo más. Aquí, por ejemplo, incluso tiene un error, donde dice planta arquitectónica de techos. En realidad, una planta de techos, primero casi siempre se le habla de planta de techos, punto. O cubiertas, da igual el nombre. Y segundo, es más bien información estructural, no es arquitectónica. Entonces, normalmente se le llamaría planta de techos. A veces se le puede agregar planta estructural de techos. Y en este caso ya se le empezó a agregar información de otro tipo, que en este caso es información valiosa desde el punto de vista de cómo es la forma del edificio, desde diferentes puntos de vista. Aquí estamos hablando de una fachada y se le puede llamar fachada, se le puede llamar elevación. Cualquiera de las dos opciones calza muy bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué información tiene? Vamos a meternos un poquito más por ahora en el tema de las plantas arquitectónicas. Muy bien, si se dan cuenta, lo más importante que vamos teniendo es información de la distribución de los espacios. Bueno, por eso se puede llamar planta de distribución, pero finalmente es planta arquitectónica. Nos indica, por ejemplo, cuál es el lugar de acceso principal, que por aquí está indicado por acá. Hay una acera, se indica que por aquí hay una acera, y por aquí nos indica el acceso principal. Sería normal indicar a través de una flecha muy grande, muy evidente, el tema del acceso principal. Y luego esta lineecita que está aquí es una indicación que desde el nivel de acera al nivel de la casa hay 1, 2, 3 escalones, ¿verdad? Cada escalón es normal que sea entre 15 centímetros de altura cada uno,
hasta 18 centímetros de altura cada uno. Menos de 15 es peligroso que la gente se tropiece porque es muy bajo. Más de 18 es normal que la gente se tropiece porque es muy alto. Por eso a veces ni siquiera ustedes y yo sabemos por qué nos tropezamos en algunos lugares, y normalmente es o porque es muy alto o es muy bajo, dependiendo del lugar. Pero aquí lo que nos está indicando es que hay varios niveles antes de entrar a la casa, que pueden ser básicamente escalones que se distribuyen aquí mismo en este pedacito de acá. Y nos indica que esta parte de aquí arriba es más alta que aquí afuera. Si se dan cuenta, hay otro elemento que nos está ahí aportando, y es una información de niveles. Aquí cuando ustedes vean 0 más 0, 0, ¿ven? Por ejemplo, aquí ven 0 menos 500, 0 menos 500. ¿Qué querría decir eso? Digamos, primero, que el nivel básico inicial siempre va a ser el 0 más 0, 0. Y que luego la acera está a 50 centímetros menos de este nivel de la casa. O sea, tenemos que subir. Y eso es importante para establecer los niveles de la casa. El jardín vuelve a bajar y está a 50 centímetros más abajo del nivel de la casa. Por lo tanto, aquí tiene que haber un par de escalones mínimo, lo cual sería muy altos, pero funcionarían, por ejemplo, para que aquí la gente se siente. Y este otro jardín, que también tiene otros 50 centímetros menos. Aquí las medidas están en milímetros, por eso aparece el número 500. ¿Okay? Es normal que aparezcan así. Luego vemos otra información, si continuamos hacia adelante. Por ejemplo, aquí nos indica que es una zona de escaleras, ¿verdad? Y en esta zona de escaleras nos indica por dónde empieza a subir una persona, y más o menos debería indicar el recorrido que haga, por ejemplo, aquí a la izquierda y aquí a la izquierda. Nos indica la cantidad de escalones, y en otro lugar nos va a indicar las características ya de la escalera, pero lo que nos indica es eso. Entonces, ¿cómo llegamos a esa escalera? Entramos por acá, por la puerta principal, llegamos hasta el comedor, la cocina, y por la cocina nos dirigimos hasta el segundo piso. ¿Cómo identificamos que esta es la cocina? Bueno, vemos representación en planta, representación de distribución de cómo sería ese elemento cocina. Aquí podemos ver un dibujo de algo que representa como un desayunador, y aquí podemos ver algo que representa un comedor. Aquí podemos ver algo que representa la sala. En los planos arquitectónicos es normal que aparezcan formas de muebles para identificar los espacios, aunque siempre es importante ponerle el nombre al espacio. Ven, por ejemplo, aquí estamos en pilas y tendido, quiere decir que aquí hay un escalón menos, porque nos dice que estamos en un nivel 0 menos 100. O sea, aquí hay 10 centímetros menos que en esta parte del resto de la casa. Entonces empezamos a identificar cosas que nos ubican dentro de. Por ejemplo, aquí vemos esta secuencia de piecitas que en otro lado seguro nos lo va a explicar, pero lo que nos identifica es como una especie de relación entre pilas y jardín para una ventilación, digamos. Aquí tiene que haber recorrido de aire. Si llegamos al segundo nivel, para ver por lo menos las dos plantas, quedarnos con esta parte por hoy. Vamos a ver. Y ahorita aparece. Aquí lo vamos viendo. Ok. Nosotros venimos del primer nivel acá. De hecho, aquí si se dan cuenta, la representación en un segundo nivel es hacia dónde se baja. Como estamos en el segundo nivel, es dónde bajamos si queremos bajar. Entonces aquí es esta dirección y hacia abajo, lo cual indica que aquí es con lo que llamamos una especie de vacío o doble altura. Se le llama cuando tenemos una zona de escaleras, porque vemos dos pisos directo seguido. Por aquí vemos una ventanería que da hacia el jardín, hacia el otro jardín, y en realidad lo que tenemos en este segundo nivel es solo un dormitorio grande. Donde llegamos al segundo nivel, llegamos a ese dormitorio, tenemos una zona de closet o de vestidor, y tenemos el baño, que es un baño digamos personal, un baño para solo este dormitorio, con su inodoro, lavatorio y una bañera, en este caso representa. Y aquí lo que nos indica es que hay una relación con una zona de jardín también aquí atrás, recuerdan, que es donde está la zona de ventilación hacia pilas.
¿Ok? Entonces, esto es lo que vemos en plantas arquitectónicas en general.